¿Sabes, Cristian? Sí. Una cosa que me estoy acordando, que dentro de las películas que vamos a recomendar, digamos, está la película de José Luis Torres Leiva, que es El viento sabe y vuelvo a casa. Esta película no se encuentra en onda media, así es que lo que vamos a hacer es que les vamos a compartir a ustedes, los que son integrantes del taller, un link privado para que puedan ver la película. Así es que para que la puedan, ojalá, ver esta semana, como parte, digamos, probablemente de las tareas que va a dejar Cristian. ¿Ya? Pero de antemano, para que ustedes sepan, digamos, que esa película está, digamos, dentro del programa de las películas seccionadas, pero como no estaba en onda media, logramos gestionarlo directamente con el director. Así que también le agradecemos a José Luis que nos haya podido facilitar esa posibilidad. Ahora sí, adelante, Cristian. Ok, bueno, la pregunta, gracias Seba, la pregunta está directamente en sus pantallas. ¿Docuficción o ficción documental? Ahora, para entender bien de qué estoy hablando, hay que devolverse al aeropuerto de La Serena en 2009. La directora María Paz González está en pleno rodaje de Hija, su debut como realizadora, su primer filme como realizadora documental además, y el tema es bien sensible. Hija es una película acerca de la relación de la directora con su propia madre y de la manera en que ambas comparten una historia común. Por si no han visto Hija, la premisa es la siguiente. María Paz, de un día para otro, descubre, y esto es antes de que la película comience, de que en realidad su padre no es un señor González tanto, digamos, que había estado por ahí, y que vivía fuera del Temuco donde ella creció, sino que este señor siempre vivió en Temuco, no se lo tenía de apellido González, era una persona que probablemente incluso ya conocía, aunque fuera de vista, y viene todo este cuestionamiento hacia su madre: ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me contaste la verdad? Y es en ese punto donde la madre contesta: bueno, yo viví algo así. Yo tengo una hermana que recientemente ubiqué, esto dice la madre, y ella no sabe quién es mi hermana. Ella cree que es mi amiga. Y ella vive en Antofagasta. Entonces María Paz González le dice: si ustedes fueron separadas hace tantos años, si ustedes apenas se conocen, ¿por qué no vas y la visitas? Yo te llevo. Y es en ese punto donde parte el viaje y donde comienza el documental. Es en ese punto también donde ella, como directora, tiene que tomar una serie de decisiones. Una decisión es acerca de cómo viajar y cómo documentar el proceso, y otra es cómo incorporar al padre, a quien de hecho acaba de localizar en la historia. En el guión original, ella visualizaba al padre aterrizando en el aeropuerto de La Serena, proveniente desde Temuco. Pero este señor tiene otras ideas en la cabeza. En realidad, tiene el signo peso en la cabeza. Y por lo mismo, como la hija, que recién está conociendo a su padre y recién está conociendo, entre comillas, conociendo cómo es realmente esta persona, enfrenta un problema en su película. Ya no puede tener a su papá aterrizando en el aeropuerto de La Serena. Entonces, ¿qué diablos hace? ¿Qué decisión toma?
¿Cómo se salva una situación así? Pues bien, quizás lo primero que hay que entrar a comentar acá es por qué estoy hablando del guión. No se supone que las películas de ficción tienen guiones, pero los documentales, que son no ficción, que son la realidad, ¿por qué habrían de tener guión los documentales? Bueno, la explicación, mejor dejársela a la propia realizadora y al propio filme. Hay una mesa y dos sillas. En una espera que viene del lado. Por la ventana del fondo pasa un ventanón que viene con una camisa y una chaqueta en la mano. Entra a la escena por la puerta del costado, mira la cámara y mira a mí. Saludamos con un afecto medio extraño. ¿Cómo? Ahí le cuento del viaje. Probablemente me dice que después de leer la carta que no sabía que mi mamá me había inventado un papá y tampoco que mi apellido era González. En esa parte le converso de ese papá que me imaginé y que nunca existió. Un profesor que se llamaba Patricio González López, que vivía en esa misma ciudad. También le digo que lo esperé varios años, hasta que mi mamá me contó que todo era mentira. Algo así era, ¿no? Pero ¿por qué te imaginas que lo estabas tú sola en la escena? ¿No se suponía que lo íbamos a encontrar en el aeropuerto? Si hubiera sido así, podrían haber llegado juntos. Ay, tenés razón. Falta la escena del aeropuerto, donde yo lo iba a esperar del aeropuerto. Primero venía otra escena. Decía interior aeropuerto de la ciudad. Ahí un parlante anunciaba la llegada de un vuelo proveniente de Perú. De la puerta del avión. Vuelvo a hacer la pregunta. Y ahora la pregunta se abre. Se abre la concurrencia. ¿Por qué un documental debería tener un guión? ¿Qué creen? ¿Por qué un documental debiera tener un guión? Yo creo que debiese ser... ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, espérate, voy a poner la cámara, ahí sí. Yo creo que al final el guión es más una herramienta de poder ordenar ciertas ideas previo a realmente rodar, como para tener quizás alguna narrativa previa, pero para mí creo, no lo sé mucho, como que este guión es más una hipótesis que realmente algo definitivo quizás. Entonces Pero creo que es como una manera... tú cachaste la forma en que está redactada. Sí, Escena sí. 53, interior, ¿cachai el nivel Como de parecía, claro, elaboración? pareciera que fuera muy ficción en ese sentido, claro. ¿Qué opinaría Pato Guzmán? Porque tú, esa es una pregunta que puede hecho correr, digamos. ¿Estaría de acuerdo? Yo creo que es un tema bien complejo. Sí, igual es bien interesante porque, por ejemplo, pienso en que últimamente han salido muchos documentales que tienen ficción entre medio, entonces como que al final, ¿hasta qué punto puede estar algo maquineado, digamos, previamente, o es algo que salió solamente natural? Entonces como que siempre va a estar un poco esa pregunta quizás, ¿no? Sí, claro. O sea, y esa pregunta es válida de cara como de cara a lo que vamos a conversar hoy día, en el fondo.
Ahora, lo interesante en Hija es que, pese a que el padre no está físicamente, la realizadora igual filma esas páginas y filma la ausencia del padre. Entonces, de alguna manera, la película salta a otro nivel, a un nivel a un nivel donde empieza a dialogar con esta ficción presunta, como de alguna manera podríamos bautizar lo que estaba delineando Felipe recién. Y es una gran idea. Sin embargo, vuelvo a preguntar, ¿por qué un guión adentro de un documental? ¿Y en qué momento los cineastas comienzan, a la hora de trabajar en el formato documental, a incluir elementos que tengan más que ver con la ficción que con la no ficción? Detengámonos un momento acá. ¿Estamos mezclando géneros? Y la otra pregunta es si se pueden mezclar esos géneros. Si no suena como raro. ¿Y cuáles son los límites? ¿Le puedo pedir a un sujeto al que estoy filmando en un documental que me mire a la cama, que mire a la cámara de determinada forma? ¿O que diga algo? Esto es como un reality donde las cosas, porque ya sabemos, ¿verdad? Donde las cosas estaban guionizadas de antes, punto tú, donde ya se sabía quién se iba a enamorar de quién, y como en las teleseries. El tema no viene desde hace 10 años atrás. El tema en realidad es de una discusión larga, larga y ardua. El tema en el fondo parte desde el momento en que los camarógrafos comienzan a filmar lo que ellos tienen a mano. El tema en realidad parte con los operadores de Lumière y de Edison. Es decir, los primeros sujetos que salieron de Lyon y salieron de Nueva York a filmar lo que tenían más allá, alrededor. Y al hacerlo, en el fondo, no solo ganaron en kilómetros, sino que al mismo tiempo ampliaron el contexto en el cual la imagen podía ser concebida. Y ahí es donde entramos en materia. Los fines narrativos de una película tienen que ver con el contexto y pueden ser manipulados de acuerdo a cómo le convenga al filme. De hecho, esa es la forma en que los propios documentalistas negocian con la realidad. La aíslan y la cambian, la modifican, la alteran, la afinan. Y por lo mismo, es que el género y su manejo es tan delicado. Así como en la ficción parece no haber límites éticos a juzgar por las 125 años de historia de la imagen móvil, donde hay cosas que se descuadran en el fondo, el documental sí pareciera tener límites de ese estilo. Y obvio, los límites están hechos para que sean traspasados. El problema es que si nos dejamos atrapar por esta estructura de límites, se nos cae el edificio y se nos desmorona un poco la forma en que está organizado el documental en cuanto a género, en cuanto a disciplina y en cuanto a práctica. Y a propósito de Pato Guzmán, lo primero que Patricio les dice a sus alumnos de taller, cuando él comienza a hacer estas sesiones donde él desmenuza su método, sobre todo de cara ahora que Pato está acá en Chile haciendo la película del estallido al parecer, pero entre medio está presentando
un texto autobiográfico acerca del origen de la batalla de Chile, en fin. Guzmán dice, ninguna mirada es totalmente objetiva. Ninguna. Quien me hable de objetividad en el documental está sirviendo el género de acuerdo a sus propios fines. Nadie es objetivo aquí. Nadie es inocente tampoco. Y en este punto donde llegamos a nuestra primera parada, digamos. Todos los registros documentales son trasuntos de su propio punto de vista, de su manera de negociar con la realidad. Y por lo tanto son expresiones de su propia verdad. Ahora, dicho eso, hay algo que es inevitable también. En la medida que lo observamos con más y más detenimiento, nos damos cuenta que ficción y documental deben de recursos parecidos. Cuando estos materiales se organizan, en cierta forma, uno puede notar las semejanzas. Al respecto, y como contraejemplo de lo que acabamos de ver en Hija, les puedo mostrar un documental llamado Civil. Civil es un documental acerca de Sibila Arredondo, una chilena que permaneció encarcelada en Perú, que fue puesta ahí por el gobierno de Fujimori debido a sus contactos con Sendero Luminoso. Sibila Arredondo además es una intelectual, ella fue una de las esposas de José María Arguedas, una de las lumbreras de la literatura y de la discusión pública peruana. Teresa Arredondo, la sobrina de Sibila, emprendió la tarea de filmar un documental sobre su tía. Y para hacerlo, recurrió a un subgénero que se llama el documental de búsqueda, donde un personaje se sitúa y va girando en torno al mundo interno y externo del personaje al que está observando, y de alguna manera hace un viaje hacia él. Ahora, en ese viaje, Teresa Arredondo utilizó técnicas muy de documental, como el testimonio. Lo vemos aquí. Sibila se parece mucho más a mi papá que yo. Yo siempre, una de las cosas raras de un personaje más o menos conocido como mi padre es que no tenga enemigos, ¿no? Que simpatiza con la gente. Y Sibila tiene eso, sin duda que tiene eso. Es muy encantadora. Entonces, uno fácilmente entra en una relación agradable con ella, ¿no? Eso, claro, eso choca con la expectativa que uno tiene de ella, ¿no? Una persona dura, muy tajante, ¿no? Y no es así, no es así. ¿Tú crees que fue difícil para ella reinsertarse cuando salió de la cárcel? Aparentemente no, aparentemente no fue muy difícil. ¿Pero tú crees que esa es una posición a la hora de contarlo o que es real? Porque una cosa es decir No, eso. ella lo vive eso, ella lo vive, porque si en las visitas tú te dabas cuenta. Yo no iba a hablar con una persona destrozada, ni llorona, al contrario. Yo estaba mucho más
complicado que ella las primeras visitas, ¿no? En el sentido afectivo. Ella estaba entera, yo estaba súper complicado porque ella estaba sufriendo, ¿no? Y ella estaba absolutamente entera y yo creo que hasta en algún momento me levantó el ánimo, ¿no? Aunque parezca paradójico, pero bueno, pero así es ella. Bueno, por la descripción de su hermano, como que nos da la sensación de que conocemos a Sibila, ¿no? De que conocemos a Sibila y que de alguna manera podemos establecer alguna empatía con ella antes de encontrarnos con ella. En fin, el punto es que cuando la cámara de Teresa Redondo por fin se encuentra con Sibila y tiene acceso a ella y de alguna manera experimenta lo que el hermano vivió en esa instancia, la cosa cambia. Inevitablemente tiene que echar mano de algunos recursos de la ficción, porque la intensidad del encuentro así lo amerita. Veamos. Es una de las grandes presentaciones de personaje, yo creo ya no solo en la historia del cine chileno, sino que en la del cine latinoamericano. ¿Qué quieren que les diga? Exterior, día, lluvia, una calle, un personaje que nos da la espalda y que no dice palabra alguna. ¿Quién habla por ella? El trueno. ¿Qué nos refleja su mirada? La lluvia. O sea, Sibila es el trueno y la lluvia. Ahora, Arredondo no dice palabra alguna, ni la sobrina, que está con la cámara, tampoco. Y sin embargo, parece que todo está dicho. La mirada de Sibila incluso parece reflejar un poco las tensiones de una obra de ficción. De manera que los recursos se interpenetran y los géneros también. A ver,
para que quede más claro, esto no significa que lo que estamos comentando acá implique que la verdad se falsee o que se acomode. Pero sí que debe generarse las condiciones para que los recursos que se aplican en la ficción también puedan ser utilizados en la no ficción. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Dame un segundo, Daimo, por favor, Ah, para terminar la idea. sí. ¿Qué significa eso en términos generales? Estamos hablando de puesta en escena, de guionización, de banda sonora y de postproducción. Son esos recursos los que estamos poniendo en juego en el fondo. Ahora, en términos específicos, en el área chica, pasamos del guión, pasamos de la postproducción, pasamos de la puesta en escena a la creación de personajes, a la identificación del conflicto y, en último término, a un mayor control de las fases del drama. Ese es el tema de fondo. Si lo aplicamos a la secuencia que acabamos de ver, claramente eso se traduce en la creación de este personaje llamado Sibila. A propósito del cual 2/3 del filme han sido dedicados a seguir su pista, a contarnos cómo vivió el drama que vivió y luego también a recoger diversos testimonios de personas cercanas. Pero cuando la persona por fin arriba, el personaje está creado de tal modo que invierte los términos del conflicto. Ahora, no les puedo contar cómo, porque eso equivale a contarles la película y a contarles el final, así que lo siento. Pero la gran vuelta que hay al interior de Sibila es precisamente la manera en que ella gira la película en 180 grados. Ok, dale, Dani. Sí, no, una acotación es que me recordó la película Rhapsody en agosto. Ah, sí, claro que sí. Que al final, cuando la señora sale y el paraguas se invierte. Claro, porque ahí yo no sentí el trueno en la. El trueno en la. Yo no sentí el trueno en de Sibila que tú comentas, pero tiene que estar. Entonces, evidentemente, aquí hay no sé, yo no sé mucho de esto, pero ahí está lo que están abortando, lo que están metiendo ahí el tema de la imagen-tiempo. Eso es lo que yo veo, o sea. Sí, pero yo no hablaría todavía en términos de lesiano, para que no compliquemos la conversación, digamos. Pero porque de lo contrario se nos escapa por un lado. Pero acá lo primero que necesitamos acá es como poder darnos cuenta que en realidad esa mirada de Mona Lisa que ella dirige a la cámara viene de la ficción, de esta ficción de este personaje que se nos ha ido armando paso a paso en la historia y que por fin irrumpe, y cuando irrumpe no necesita decir nada. Imagínate el poder. Imagínate el poder de ese personaje. No necesita decir nada en absoluto. Nos deja a todos callados. Así que el tema con el documental del siglo XX es que permanentemente hay una ida y vuelta en la utilización de estos recursos de ficción a través, por ejemplo, de la narración en primera persona o de la estructura narrativa en actos o fases o estaciones, como queramos llamarle, y también, importantemente, en el uso de las recreaciones. Y en esto hasta la tele tiene que ver. Ahora, eso solía combinarse con registros, testimonios y con material de archivo. Sin embargo, el cambio de siglo permite un giro muy violento al respecto. Y acá recién estamos entrando en materia, imagínense. Toda esta explicación para poder llegar acá.
¿Por qué razón? Porque en la medida de que las cámaras comienzan a estar en todas partes, en la medida en que se vuelven omnipresentes, en la medida de que lo que nos rodea en el fondo son los focos, lo que nos rodea son los objetivos de las cámaras, todo, todo se vuelve documentable. Todo. En la medida que todo se vuelve documentable, es en este punto donde las técnicas de la ficción irrumpen con fuerza, irrumpen a todo chancho. Es en ese punto donde el realizador de hecho se enfrenta ante el desafío de poder utilizar estos recursos de acuerdo a la magnitud de su idea. Es en ese punto, de hecho, donde la cantidad de material que ellos pueden registrar es tanto y tan variado que a la hora de poder postproducirlo, a la hora de poder modelarlo, la ficción tiene que intervenir en la parte técnica. Sin embargo, hay un problema. En general, nosotros estamos acostumbrados a una cierta estructura de acuerdo a la cual los testimonios, las recreaciones, las exposiciones de la historia están dadas. Estamos como, tenemos un chip en el fondo de qué es lo que debería ser un documental. Ya venimos preseteados. Y el problema es cuando esa realidad documental se quiebra y es intervenida por otras técnicas. Es en ese punto donde la audiencia empieza a preguntarse ciertas cosas. Es en ese punto donde la gente empieza a preguntarse, oye, pero esto que estoy viendo, ¿es un documental o es una película? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tengo por delante? O sea, no crean que los realizadores que trabajan en estas lógicas no se han preguntado lo mismo. Por cierto que lo han hecho. Por cierto que lo han hecho. De hecho, déjenme compartirles esta escena final, la escena final del Siciliano. El Siciliano es una película del binomio José Luis Sepúlveda y Carolina Driasola, donde lo que tenemos por delante es el registro de las aventuras, de las desventuras, de los excesos, de las locuras de el dueño de de las pelucas Abate. Es un sujeto que, de hecho, había llegado a un acuerdo con los directores para protagonizar una película de ficción. Y sin embargo, cuando llevaban cerca de un año metidos en el proyecto, dos de los protagonistas, que eran los actores del Peje Sapo, un filme de Sepúlveda y Adrasola de hace más de una década atrás, estos dos actores que estaban repitiéndose en sus roles originales, fueron apresados por la policía y empezaron a servir un periodo en la cárcel. Enfrentaban a la posibilidad entonces de que se les cayera todo. Los realizadores conversaron con su protagonista, que en el filme interpretaba a una suerte de padrino de la mafia, y él les dijo, miren cabros, sigamos adelante, veamos cómo nos va, veamos cómo nos va. Mi lógica no cambia en absoluto, lo que sí va a pasar es que ustedes me van a filmar a mí, de la manera en cómo vivo, cómo soy, qué cosas hago, qué cosas sueño, etc. Personaje bien colorido, nuestro siciliano de la historia. Esta es una escena del filme.
Tengo una pregunta, parece que la conexión hoy día está más rara. ¿No se escucha nada? Porque hay dos personas que dicen que no escuchan, pero No, no se escucha nada. yo tengo el volumen a 160. Eso quiere decir que... No se escucha nada. Perfecto, ya. Eso nada. quiere Y no se decir que... escucha nada. Y en la otra se escuchaba, en la anterior que compartiste, se escuchaba muy bajito, sí. Ok, eso A lo quiere mejor decir que hay un compartir sonido estará. o sea, lo tengo optimizado, pero eso quiere decir que probablemente el Zoom nos está traicionando. A ver, voy a hacer la prueba de nuevo. Vamos a hacer la prueba. ¿Están viendo? Un segundo, a ver, déjenme salir de ahí. Puede que nos complique un poco esto, pero en general no suele ocurrir. Porque yo de hecho ya no puedo tener el volumen más fuerte, yo porque después me tengo que sacar los audífonos. A ver, veamos. Lo tení, tengo todo un piso que no ocupo. Lo tiene. 6 meses gratis. ¿Se escucha? Ok. Se escucha. Ya, entonces era un problema del Zoom, porque ya estaba preseteado lo del sonido. Pero en fin, voy a devolver un poco a este punto. Mira, quiero que pidieron. Vos ahí como garzón. Piden acá. Él la va a pedir el mes y los hay para acá. ¿Qué quieres tú? Ahí le quiero asegurar tu eso. Vamos a celebrar. Vamos, ya vamos, después vamos. Vamos. Ok, la pregunta que le suelen hacer a nosotros, los críticos, es ¿cómo se filmaron estas escenas? ¿Cómo se filmó una escena así? ¿Nadie se murió de vergüenza acá? ¿Cómo? ¿Cómo diablos en el fondo? Bueno, la respuesta está en lo que habíamos conversado recién, la omnipresencia de las cámaras. Hemos llegado a un punto donde las cámaras se han vuelto tan omnipresentes que todo parece una película, que la realidad misma se ha vuelto cinematográfica. Ya no es necesario destacar como cinematográfico un evento del otro. Y por lo mismo, ningún personaje que es filmado tiende a escandalizarse o tiende a preguntarse, bueno, tengo la cámara delante, ¿cómo actúo? ¿Actúo o no actúo? Y ojo que no son preguntas banales las que la audiencia se hace. En el fondo, es en este punto de quiebre, en esta delgada línea, donde la nueva generación de documentalistas despliega su trabajo. Es cosa de verlo, digamos, y nos podemos dar cuenta que muchas de las personas filmadas en los documentales que ustedes ven en este slide no oponen resistencia alguna, no se sienten ni violentados, ni fijoneados, ni agredidos visualmente. Hay hartos ejemplos posibles más, digamos, pero acá estoy poniendo los más destacados, incluyendo el agente Topo, que estos días debiera estar llegando a tener más presencia en los servicios de streaming. ¿Cómo es que estas cosas se filmaron? Bueno, habría que preguntarle a cada realizador, pero películas como El viento sabe que vuelvo a casa, que es la que
comentó Sebastián Cartagena al principio de esta sesión, o películas como El Agente Topo, por ejemplo, están centrados en torno a un evento y son el registro de ese evento. Y por lo mismo su relación con la ficción es mucho más estrecha que si yo, por ejemplo, decidiera hacer una película sobre los Chicago Boys. Para hacer una película sobre los Chicago Boys de partida necesito material de archivo, que es lo que este documental del mismo título tiene. El viento sabe que vuelve a casa por su lado, por su cuenta, o por su parte, mejor dicho. Es el trasunto de un viaje emprendido por dos realizadores. Por un lado, José Luis Torres Leiva, responsable del proyecto, y por otro, Ignacio Agüero, el protagonista de esta historia. ¿De qué se trata? El viento que vuelve a casa es la historia de un realizador llamado Ignacio Agüero, que tiene mucho parecido con el Ignacio Agüero original, y que viaja a una pequeña isla del archipiélago de Chiloé, del archipiélago interior, del mar interior, en busca de una historia. No se escucha. Oh, oh. Efectivamente, hoy día tenemos problemas con el Zoom, entonces. Voy a tener que dejar de compartir y compartir de nuevo. Veamos cómo nos va. Porque yo lo tengo en 200, imagínense. ¿Cómo te llamas? León. ¿Usted? Ignacio. Mucho gusto. ¿Es de acá? No, ¿No? ¿Y dónde es? soy de Santiago. ¿De dónde eres tú? De Castro. Castro. ¿Tienes familia en Achao? Sí, tengo una tía que está enferma y me tengo que llevar este bolso. Este bolso lleno de ropa, ¿Qué tiene tu tía? de gripe, resfriado común. Pasa que tiene las defensas muy bajas y se enferma muy fuerte por cualquier cosa. ¿Y usted a qué va, Chao? Voy a una isla, Uh-huh. digamos a otra isla, a la isla Meulín. No conozco Maulín. Mi mamá trabaja con islas. O trabaja en las islas. Es abogada y trabaja todo lo que es separación de tierras y todo, con comunidades indígenas. ¿Ah, sí? ¿Te cuenta cosas de la isla? Me cuenta. Sí. Me cuenta cosas como que hay mucho suicidio, porque la gente no puede salir. ¿Cómo? Lo que pasa es que depende mucho del clima, que salga o se quede la lancha.
Entonces, como por ejemplo en Isla de Piao, una vez mi mamá fue y no pudo salir por el clima y se tuvo que quedar una semana. ¿Y cómo lo pasó? Tenía miedo porque era muy fuerte la tormenta. Muy, muy fuerte y me decía que escuchaba el mar. Me dio susto. ¿Y qué va, Maureen? Ok. Antes de seguir, la relación que la película tiene con la ficción es más compleja de lo que parece. De partida, este plano al cual los dos personajes que están conversando durante la escena les dan la espalda. Eso es cinematográfico, no es documental. Sin embargo, la conversación que Ignacio Agüero va manteniendo con su pasajera claramente pertenece al mundo de la no ficción. De hecho, la película mantiene un diálogo entre estos dos mundos permanentemente, porque el verdadero Ignacio Agüero nunca fue a Chiloé a investigar un documental. Es el Ignacio Agüero de la ficción el que hace ese viaje. El momento en que la ficción y el documental comienzan a tener estos intercambios autoconscientes, por llamarlos de alguna forma, en realidad no es rastreable en el tiempo. Hay muchos ejemplos anteriores. Se me vienen a la cabeza dos por lo menos. Uno que viene de el mundo del ensayo audiovisual, que es Sin Sol, de Chris Marker, y eso es a principios de los años 80. Sin embargo, el propio Marker había tenido intervenciones de ida y vueltas con estas ideas de antes. Se me viene a la cabeza a Valparaíso, el famoso documental que el holandés Joris Ivens hizo en el puerto, con participación de una buena cantidad de chilenos a principios de los años 60. Y ese también es documental, es full documental. Pero sobre todo se me viene a la cabeza Close Up de Abbas Kiarostami, este realizador iraní que utilizó una buena cantidad de material documental para poder trabajar encima de ella una ficción. Esto es en el año 90. Y claro, la pregunta cae de cajón. ¿Qué está haciendo Ignacio Agüero convertido en actor? Bueno, quienes lo hayan visto en las películas de Raúl Ruiz desde principios de los 2000, sabrá que Agüero ha desarrollado toda una carrera paralela como actor en filmes de ficción. De hecho, los cameos, las pequeñas intervenciones de Agüero se han convertido prácticamente en un chiste privado al interior de ciertas secciones del cine chileno. Tenerlo en el fondo es como una especie de comentario de insider, de alguien que está en el medio. Es al mismo tiempo comentar el trabajo con Ruiz, el trabajo de Agüero con Ruiz. En fin, su relación con la ficción es estrecha. Ahora bien, películas como El Siciliano, por ejemplo, o la muy reciente Los Reyes, del binomio Perut-Osnovikov, son distintas, no transcurren en torno a un hecho en particular, sino a un lugar. Y por lo tanto, son el registro de ese lugar, de ese espacio. Y por lo mismo, su despliegue es geográfico. Necesitan más tiempo documental. Necesitan prolongar esa mirada. Por último, están los filmes de Maite Alberdi. Y también los otros filmes del binomio de Sepúlveda con Adrià Sola.
filmes sobre personas. Y por lo tanto, el rodaje se prolongará mientras la persona permanezca en el estado que el realizador está documentando. No tienen fecha de término. Al respecto, probablemente el mejor ejemplo continúa siendo Los niños. Este documental que Maite Alberdi filmó en torno o a partir de inspirada por la situación de un tío de ella que vive con síndrome de Down. Los niños, de hecho, el título mismo es un comentario con su qué, porque en el fondo estas personas que son tratadas como niños están al borde de convertirse en adultos mayores. Avísenme si hay problemas con el sonido otra vez, por favor. Sabemos que ya está medio extraño. De mi papá. No tiene, ay, por favor, que no es chistoso. A mí no me sonó que iba a ir para el cielo, no me dijo nada. ¿Cómo? No me dijo nada. ¿Qué cosa? Mi papá que se iba a ir al cielo. No me dijo nada. No me dijo nada. Lo que más me aterra, como la vida está muy corta y muy compleja. Teniendo acá el corazón, no te va a quedar solo. La muerte de verdad llega al corazón. Yo te voy a ayudar y te voy a sacar. Yo pasé lo mismo. Yo voy a ver. Ok. Vamos desmenuzando. Primero que nada, pero prefiero que lo hagan ustedes, de hecho.
¿Qué hay de ficción acá? Se abre el micrófono. Los elementos del montaje, como la música, por ejemplo. Ya. Es A ver, muy, ¿son mucho o no? ¿Con SH o no? ¿Es mucho? bueno, eso es relativo, Ya. pero pienso que son la música, las tomas, qué sé yo, el tiempo que se toma en el ojo de la cámara en cada cosa, agregar elementos de ficción a la realidad. Tal cual. Yo creo que está achuntándole al medio en el fondo. Hay un tema extra. Conversando con Maite Alberdi, Maite contaba que cuando uno trabaja con personas con síndrome de Down, son extremadamente repetitivos. Entonces, ellos volvían a decir las mismas cosas una y otra vez. Instintivamente, Alberdi, con su ojo documental, pero también con su ojo audiovisual, detectó que eso le servía a ella, como documentalista, para trabajar algo que podría traducirse en términos de tomas. Toma 1, toma 2, toma 3, toma 4. Sin querer, los protagonistas de su documental les estaban proporcionando el camino directo a trabajar el material en términos de la ficción. Y esa es la razón de por qué los niños se sienten tan vívidas. Porque los niños, en el fondo, funciona casi como un filme de ficción. Pudo seleccionar de muchos de estos diálogos que se repetían los que más le interesaron a ella, desde el punto de vista documental. Pero el resultado que tienes, y eso también se ve en El Agente Topo, es de un filme extremadamente vívido en términos de la ficción. Surire, por ejemplo, este filme de Perutos Novikov, que transcurre en un salar a miles de kilómetros de Santiago, es un lugar geográfico totalmente modelado. Es una película que debe tener más de 100 efectos especiales. De hecho, es uno de los filmes que posee mayor cantidad de efectos de ese tipo en la historia del cine chileno. Y sin embargo, es un documental. Hay objetos que están corridos del lugar. Hay colores que están cambiados. Hay sonidos que están procesados otra vez. Hay sonidos completamente recreados. ¿Es un documental eso entonces? ¿O es una mezcla de dos cosas? Mi yo de crítico los clasifica de documentales, sobre todo tomando en cuenta lo que conversamos antes. Sin embargo, lo que puedo pensar al respecto y lo que puedo escribir al respecto es una cosa, y lo que la audiencia percibe es otra. A veces se parecen, a veces no. Y sin embargo, vamos a tener que acostumbrarnos nomás, porque esa es la cancha en la que estamos jugando desde hace por lo menos 10 o 12 años en el documental chileno. Y dicho eso, se acaba la sesión expositiva y pasamos a discutir lo que realmente nos interesa. ¿Cómo les fue esta semana con sus textos? Yo sé, digamos, pero me gustaría que ustedes me fueran contando. ¿Cómo anduvieron? Se abre el micrófono otra vez.
¿Nadie quiere comentar? ¿En serio? ¿O no escribieron nada? Don Felipe, cuente. ¿Se me escucha? Sí, súper bien. Sí, bacán. Yo sí escribí sobre La Última Huella. Perfecto, Paola Castillo. Sí, sí. Eh, no recuerdo bien qué escribí en específico, que igual lo hice hace unos cuantos días. Ya, pero a ver, ¿cómo te fue? Vamos por partes. Eh, no sé cómo explicarlo. Siento que mi texto es como bien expositivo frente a lo que yo considero que la directora quiere mostrarnos. Ya. Y bueno, eso, traté de cuidarme un poco de los spoilers y tratar de hacer que el texto más que una descripción fuera una suerte de invitación. Aquí la estamos viendo. La Última Huella, documental del 2001, con la dirección de Paola Castillo, nos narra cómo en el pueblo más austral del mundo, Villa Uquica, viven Cristina y Úrsula Calderón, las últimas descendientes del pueblo Yagán, un pueblo que vivía en un clima altamente complejo y adverso, pero que fue incapaz de sobrevivir a la llegada del imperialismo cultural. ¿Qué es lo que más te costó a la hora de poder contar la historia y de poder contar tus impresiones, Felipe? Mm, no estoy ¿O te, seguro, sali- creo que me o, te- provocó o te tantas salió, emociones. o te salió de una? Sí, fue un poco así, es que me provocó muchas emociones y fue como tirar toda la parrilla, digamos, y luego ir viendo, eh, tratar de seccionarlo, sacar algo que consideraba relleno, eso. ¿Y qué le sacaste? No recuerdo bien, pero creo que eran como escenas en específico, porque de nuevo, no quería hacer como esto de spoiler. Eh, Siempre pienso que un texto de review o crítica debe ser una invitación al espectador a que tome la chance de ver la película, más que yo te diga esto es bueno, esto es malo. O sea, de hecho, si no consigues despertar la curiosidad, es que hay algo que no se está haciendo bien, decís tú. Claro, Me parece. Eh, María Eugenia. Sí, mira, yo escribí sobre el siciliano. ¿Ah? Igual me da un poco pudor así, por eso estaba como que allá, bueno. Pero hay que compartir también, por algo lo compartí en el blog, digamos. Por ahí está. Parece que es más Ma- atrás. el día 10. ¿El día 10 de noviembre? Sí, el día... Es que hay algunos que están No, sin título, perdona, no el parece. día 10, el día... Dice Nada, el puede ser. siciliano, dice, perdona. Eh, Debe ser este. no, porque dice el siciliano. Más abajo tal vez. No, ¿sabes por qué no está? Porque no tiene el título. Vamos a ver, ya, voy a hacer lo siguiente. Pero Vamos a ver. el siciliano le puse yo. Sí, pero parece que si lo pusiste abajo, no en el... Vamos a mirar, dame un No, segundo. arriba. Porque no, lo que pasa es que no está, ¿ves? Ahí hay uno que Así, está publicado el día 10, más arriba, que no tiene exacto. título, ese. Entonces, si te metes en ese, quizás... Sí, lo más probable. Vamos a tener que... Déjame salir de acá. Pero cuando yo me Espérate. meto al blogger está. Es que debe estar adentro de tu blogger. Este es un buen momento como para explicar en el fondo cómo funciona Sí, esta cosa. Porque cuando se mete al blogger, cuando uno se mete al blogger en el fondo, tú te vas a, tú te vas a encontrar con que el, el blog tiene como unas ventanas en el fondo.
Claro, y las ventanas de esto obligan como a trabajar. Dame un segundo porque estoy entrando. Ok, y ahora les voy a compartir la pantalla para que vean. Dame un segundo, tengo que cerrar ahí a Maite Alberdi, que me está tapando la visión. Ok. Acá tenemos lo del blogger. ¿Ves que no tiene título? Ahí está el Y ya, este, eso. Claro. exacto. Pero acá tiene algo. Aquí está. Efectivamente, no tiene título. ¿Ves? Ah, ya. Claro, entonces lo que vamos a hacer es transportarle el título acá arriba. ¿Lo ves? Sí, correcto. Entonces ahí le puedo borrar este título acá y actualizarlo. Y en la medida de que yo lo actualice, me va a pescar la vista previa y todo, y ahora voy a poder actualizarlo acá y lo voy a ver. Vamos a mover esto aquí, eso es. Ahí está, ¿lo ves? Sí. Y ahora entramos a discutir, María Eugenia. Ya, cuéntame cómo te fue. Mira, yo conocí a este personaje porque era obvio, ¿ah? Incluso conozco mucho el mundo de la farándula, los años 80 y todo eso, o sea, pero nunca imaginé y siempre me llamó la atención todos los personajes que habían pasado por ahí. Pero de él yo sabía, porque siempre habían chistes, era el pelado, anda a decirle abate, anda de donde abate, y de repente me meto en la película, pero a él yo no lo conocía, ni nunca había tenido curiosidad. Y me doy cuenta que yo viví 20 años al lado de su casa casi, a 2 cuadras, y No te seguramente creo. pasaba por su negocio, y este que era personaje de los chistes, y estaba ahí, y de repente encuentro este personaje que me alucinó, digamos, porque a mí me gustó mucho la película. Quiero decir que entré en una vorágine, sin parar, una vorágine, y que yo creo que, no sé si él o la cámara y él estaban dentro de la misma vorágine, y eso fue lo que más me gustó. Por el comienzo era tranquila, y de repente me viene esta cosa loca, y no la quiero contar, digamos, pero y de repente viene esa escena de la iglesia, y ahí ya con eso yo dije, no puede ser. Bueno, paso el aviso de que la escena de la iglesia a la que se refiere María Eugenia, Sí. creo que está en mi top 10 de la historia del cine chileno. ¿Está qué? En mi top 10 de la historia del cine chileno. Ya, entonces no estoy tan claro, porque No, si no estoy perdida, es no, impresionante. era una cosa que me quedé pegada en esa imagen, no sé por qué, como que no la puse más ahí, pero... Y después hay algo que puse, que hay un personaje que era la única que estaba en otra órbita, y que era como la empleada de la casa, y que lo puse Sí. ahí, un personaje que llama la atención, tal vez sea la única que está en otra parte, que no sigue el ritmo, pero era la empleada de la casa que día a día acomodaba el escenario para que siguiera la función, en el fondo. Y con harta rabia porque ella nunca participaba de la función. Claro, pero era su pega. Entonces ella estaba como fuera, pero también estaba dentro, pero no era parte de. Entonces, a mí me gustó, digamos, me gustó porque me contagié con este cuento. Ahora, independiente de lo que tú puedas pensar de este personaje, da lo mismo, digamos, o sea, no vamos a jugar. Hay cosas muy impresionantes filmadas por el equipo que al final no llegaron a la película también. O sea, partiendo te aprovecho de contar, digamos que todos los personajes que rodean que rodean a Juan Carlos, digamos, querían seguir la fiesta. Y bueno, este personaje murió. Que yo lo cuente no es spoiler, porque eso pasó hace mucho tiempo atrás. Salió hasta en el diario y todo. Y esta es una película que se estrena póstumamente. Y de alguna forma
de alguna forma Abate insistía en que esta película era su legado. Y en realidad la historia de Abate no es la historia de él nomás, y de cómo se convirtió en una figura pública después de jugar por años a la idea de prestar las pelucas para la televisión, digamos, porque él no cobraba, y montar su imperio a partir de eso, sino que de todo lo extravagante que lo rodeaba y de estos resabios de la dictadura que uno alcanza como a divisar al interior de la película. De hecho, es lo que te refieres en este párrafo. Sí. Los cantantes, el representante de artistas, el desfile de algunos rostros conocidos, nos vamos imaginando cómo es y cómo había sido su vida. Todo estaba ahí, la casa de 4 pisos, la escalera estrecha, la alfombra algo raída, la música, sus mujeres, las velas y los santos, las pelucas y ese ritmo vertiginoso de lo que allí va sucediendo, que nos contagia y se incorpora al ritmo de lo que los realizadores están contando. Personajes que desfilan, llegan, cantan, comen, beben, bailan, todo sucede alrededor de Juan Carlos Abate, que siempre está ahí en el centro de las vidas de estos otros. Es un poco eso, po. O sea, yo creo que es lo que comentábamos recién, que Abate es un personaje que es más grande que su propia película, pero que por otro lado entra en el mundo de la ficción ya. O sea, y esto es sin spoiler, porque esto no sale en la película, a los realizadores Abate se les murió delante de la cámara. No lo pusieron, pero se alcanzan a ver los últimos momentos antes de eso. Sí, con el pijama azul, con la cara para atrás. Sí. Claro. Y hay un momento en que él empieza a llamar ahí a la gente de abajo, digamos, porque se está muriendo, una cosa así. Y estos sujetos con la cámara prendida, ¿puedes creerlo? Es muy impresionante. O sea, y eso refiere a esta sensación de que todo es audiovisual, todo es documentable. Las cámaras están por todos lados. Y claro, buena parte de la historia en el fondo se hunde con él. No sé si... Tengo una pregunta. Cuando empezaste a ver la escena final, ¿te dieron ganas de que siguiera? Sí. ¿Y que siguiera cuánto más? O sea, me quedé con ganas de saber historias, pero él no las iba a contar. No sé. Fue una cosa raro, como... porque... ¿Ah? Qué raro una película sobre un personaje donde nadie en el fondo está haciendo un testimonio del personaje. Esto no es como un reportaje, ¿cierto? No, claro. Pero, por ejemplo, claro, como una idea loca, por eso lo puse, le hubiéramos pedido a Juan Carlos que nos hablara de la bohemia santallina, de las de Bet, que desafiaron los tiempos del toque queda, de esos ilustres visitantes, del Santiago que él conoce a fondo, de la clientela y sus secretos. ¿Ah? O sea, todas esas cosas yo me las imaginé, conociendo al personaje, pero él no era para eso. Él quería que la cámara estuviera ahí, él invitó a los realizadores y quería que le filmaran todo. Sin corte, sin nada, digamos. Sin nada, claro. Y las No me acuerdo. escenas, los invitaba a su cama también. ¿Se alcanza a ver el Viagra que se toma este caballero, no? No me acuerdo, pero... No me acuerdo bien. No, pero para que vean, digamos, de que no hay límite posible. No tiene límite. Ahora, si te interesó eso, yo te recomiendo un doble camino, a lo mejor ya las viste. ¿Cuál? Por un lado, Crónica de un comité. No lo he visto. Que probablemente es el mejor documental que hayan hecho ellos dos. Y por otro lado, Harley Quinn, Crónica de un comité en el fondo, para poder ir explorando el contexto de un personaje, de los personajes. Sí. Pero en Harley Quinn, porque ya bordea el límite de lo delictual, las conductas que aparecen ahí algunas. Es impresionante. Ahora, yo no sé por qué no conozco a los realizadores, digamos, pero ¿por qué eligieron este personaje? Ganas de saber por qué. Por lo que te había contado. ¿Cómo se dio, digamos? ¿Cómo se dio? ¿Por qué Porque... quisieron hacer algo sobre él? ¿Qué los motivó? No sé. Por lo que te había contado, porque en el fondo ellos no estaban filmando un documental.
estaban haciendo una película de Ah, de ficción. veras, sí, tú lo contaste, sí, disculpa. Claro, esa es la Sí, razón. sí. O sea, no, están haciendo una película de ficción, tienen 40 minutos de la película de ficción y todo se les derrumba. De hecho, yo les he preguntado a Sepúlveda, si están esos 40 minutos, me dijo, sí, los tengo. Pero no tienen nada que ver con este documental, son otra cosa. Como te decía, mis protagonistas se cayeron presos, me decía él. Mis protagonistas cayeron presos, hasta ahí llegué, digamos. No pude hacer el Peje Sapo 2. De hecho, yo me enteré que estaban haciendo la segunda parte del Peje Sapo en la época del rodaje y estábamos todos pendientes y medio año después nos contaron que había quedado todo ahí tirado. Impresionante. Ok, muchas gracias María Eugenia. ¿Quién más quiere saltar a la palestra? Porque este es el momento de revisar cómo nos fue. ¿Quién más? A ver. ¿O quieren que lo haga yo? Hagamos por ustedes. Voy a detener un rato aquí. Y quiero ver si está el señor Barraza. Estás por ahí, efectivamente. No sé si te puedes conectar con audio y si no, usa el chat. En Tarde para morir joven, Dominga Sotomayor entrecruza dos relatos de formación femeninos a comienzos de la transición democrática. La trama, situada en la comunidad ecológica de Peñalolén, describe el proceso de aprendizaje de Clara, 10 años, y Sofía, 16, a la espera de la celebración del Año Nuevo de 1990. Se trata de un momento liminal para las protagonistas, tanto para las protagonistas como para la historia chilena reciente. El país dejaba atrás la dictadura militar y se preparaba para recibir al primer gobierno de la transición democrática. Por esto, la transformación que sufren las protagonistas funciona en paralelo al proceso político que se lleva a cabo en el país tras la dictadura militar. La nota, en el fondo, interesantemente, evita contar la historia, por un lado, pero se sitúa medio a medio en el contexto. Cuéntanos un poco por el chat, porque nuestro amigo acá dice que no tiene audio, ¿cómo fue que se armó la película dentro de tu cabeza mientras la veías, antes o después? Cuéntanos por el chat, mientras sigo leyendo. A medida que se entrecruzan las miradas de las niñas testigo protagonistas de su tiempo, la película explora el descubrimiento de los afectos, del espacio y del orden social. En particular, Sotomayor despliega una mirada inquisitiva hacia el pasado, a medida que desarrolla una concientización de las muchachas sobre los referentes paternos. Allí, la liminalidad se configura como un espacio de conocimiento del pasado que permite examinar las contradicciones de la transición política. Clara y Sofía son personajes que se complementan de manera refractaria, personificando dos etapas en el desarrollo de un sujeto femenino. En el caso de la niña, la trama registra cómo Clara y su familia se incorporan a la comunidad ecológica, mientras Sofía encarna a la adolescente que desea abandonar el colectivo de familias en el que ha crecido. Sofía busca excusas para marcharse de la comunidad. Argumenta que se quiere mudar con su madre a Ñuñoa, se esmera en conducir el automóvil de su padre y la aparición de Ignacio le abre la posibilidad de conocer el mundo que se extiende fuera del conjunto ecológico. Sin embargo, en línea con el relato de formación,
Sofía ignora el costo que supone acceder a la adultez. Y de ahí para adelante el comentario va girando un poco, expandiendo un poco la percepción que tiene de este doble relato. Ahora, en el chat, nuestro autor dice que todo esto se gatilla al escuchar la música de la época. Tengo una pregunta al respecto. La música funcionó acá como un factor emocional, pero el texto es bien cerebral. ¿Cachai? ¿Dónde está la...? Me llama la atención, de hecho, que la música no esté. Ahora, eso se debe también a una lección que tú tomaste, que en el fondo es la descripción de esta suerte como de diálogo o de contraposición que se va produciendo. Cuando tuve la oportunidad de conversar con Dominga Sotomayor a partir de la película, fíjate que me dio las mismas razones que tú. De hecho, bueno, ella vivió al interior de la comunidad ecológica durante su infancia y su adolescencia, y por lo mismo las dos edades de la niña básicamente son dos versiones de ella, por un lado. Ahora, para poder construir esto, ella tenía dos opciones. Construirlo desde el presente mirando hacia el pasado, o construirlo desde un pasado que estaba recreado. Optó por la segunda mirada, digamos que podría ser la más tradicional, sobre todo por el tema de la música. Interesante que lo mencionaras porque la película está construida a partir de las canciones. Es bien curiosa la sensación. O sea, acá, bueno, tú dices que la música refuerza la trama y la canción Fade Into You refuerza el deseo de renunciar a lo local y por eso en los créditos esa misma canción está en castellano. Eh, por otro lado, está la sensación de que la música por lo general está asociada con las emociones. Y es interesante porque en el cine chileno la música rara vez suele utilizarse en esa clave, en clave emocional o en clave nostálgica. En parte porque no había medios en su momento para poder costear los derechos de esas canciones. En parte también porque durante mucho tiempo se trabajó la idea por diversos realizadores, de ir creando música incidental. Una de las cosas, de hecho, que separa a los novísimos de los cineastas a los novísimos que estamos discutiendo durante todas estas sesiones, es precisamente el uso de la música. Sobre todo, por ejemplo, cuando, cuando Sebastián Lelio entra en esta segunda fase de explorar personajes con caracteres más intensos. O sea, las canciones que aparecen en Gloria, por ejemplo, y que pertenecen como al mundo de la canción Cebolla o al mundo Kitsch o al mundo AM, eh, conducen básicamente la película. De hecho, el propio Lelio ha dicho que Gloria es un musical donde nadie canta, donde, donde los números musicales provienen de la radio, en el fondo. Y algo parecido también ocurre con La Mujer Fantástica, e interesantemente algo parecido también ocurre con el primer filme que Lelio realiza fuera del país, Desobediencia, que es una película que termina con una canción de The Cure, que es de 1989, así como, tal como dice nuestro amigo Barraza acá, Fade Into You es del 93. Establecer esa distancia es esencial, en el fondo. Ok, muchas gracias y pasamos al siguiente. ¿Quién más quiere plantear dudas, revisar su texto, proponer algo?
Soy todo oídos. Ok, dale, Felipe. Aquí se construye, vamos a buscar tú, aquí se construye. Tómate el micrófono. Hola. Le puse una advertencia de spoilers precisamente porque como que cuento la primera escena, en verdad. Lo leo, lo comento, no sé. ¿Qué hago? No, mira, mi duda en el fondo es, antes de preguntarte cualquier cosa, ¿cómo te acercaste a la película? ¿Te acercaste porque la conocías de antes, porque ya las habías visto, la estás reviendo, estás consciente de que es un clásico del cine chileno o en Sí, realidad no, etcétera? Cuéntanos sí, del contexto de tu texto. estaba consciente de que es un clásico del cine chileno. Eh, la elegí de alguna forma porque creo que aún antes de haberla visto ya notaba que parecía ser una película muy vigente, incluso hoy, ¿no? Porque básicamente la temática que tocaba es una temática que todavía es súper relevante. Por ejemplo, acá en El Pueblo de Alemana es súper relevante el hecho de cómo, por ejemplo, se han empezado a construir edificios u otras cosas. Entonces me parecía interesante la temática en ese sentido, pero no sabía mucho más de la película, más de lo que habíamos comentado, por ejemplo, hace dos clases. Así que solo me puse a verla y la vi con alguien más, entonces como que fuimos comentando un poco la película y los personajes, que igual era bien interesante, pero llegué así, o sea, solo sabía, o sea, sabía que era una película clásica, no sabía mucho, pero sabía que la temática era una temática que era relevante y que además me interesaba porque es una temática que había, digamos, conversado con otras personas en otro momento. Así que la vi nomás y me fui haciendo comentarios mientras la veía y después le hice larga igual. Bueno, todo vale. Mira, a propósito de eso, me gustaría destacar este párrafo. ¿Lo podéis leer? Sí. Las intervenciones de Mann se funden ingeniosamente con las imágenes, dándole profundidad al relato a través de analogías sobre la naturaleza. Su propio hogar es una especie de mini zoológico, con varios animales cuyo comportamiento se ve alterado a medida que la construcción vecina modifica su entorno. Verdes paisajes residenciales contrastan con hileras de edificios de concreto en venta, mientras el protagonista da una cátedra sobre la evolución de las especies dado el cambio de su entorno. Como espectadores se nos invita a reflexionar sobre qué surgirá de la transformación del espacio urbano. Ese es el punto, de hecho, donde en el fondo planteas la tesis. Y es importante, de tu artículo, y es importante que lo, que lo señalemos acá porque Felipe puso la tesis al final. Las críticas por lo general, como no son un texto, a ver, como no son un texto académico, no necesitan plantear, como por ejemplo podría pasar en un paper o como podría pasar en una tarea que está hecha para la U, etcétera, o en cualquier otro tipo de texto de carácter académico, no necesitan que se plantee la hipótesis arriba. Es súper importante tenerlo claro eso. O sea, de acuerdo a cómo Felipe había ido desgranando el texto, Felipe comienza con una descripción, de hecho, del tiempo y el espacio. Luego, lo que tú haces, después de la descripción de lo que sale, tú describes un poco la forma en que está creada la película y luego intercalas una opinión de Mann. En el fondo lo que va haciendo el texto es ir abriendo el terreno, abriéndolo, hasta por fin poder plantear lo que de verdad estás pensando acerca del texto. En ese sentido, el texto está súper bien proporcionado, así que felicitaciones, don Felipe Lizana, porque lo fuiste construyendo de tal manera que fuera como ganando un poco la curiosidad del lector hasta llegar a lo que finalmente está pensando. Ahora, lo único que me pasa con el texto es que me hubiera gustado que hubiera durado un par de párrafos más. A propósito. Claro, De porque hecho, yo creo que... Cuenta. o sea, de hecho me pasó un poco que me sumí como a las 600 palabras más o menos,
Claro. Y de hecho tenía más ideas en algún momento, pero me pasó que respecto a lo que estaba hablando, porque al final me fui muy por el lado, bueno, no solamente del cambio, sino un momento de como de esta transformación y esta como especie de resistencia y nostalgia que tenía el protagonista al final, que es como una especie de, es como una especie de pugna en que esto se transforme, y es una pugna que está con él respecto como a lo que se está destruyendo respecto a su familia y su recuerdo. Y también habían varias otras cosas que eran interesantes. Por ejemplo, hay una parte de la película, sin querer contar tanto, donde salen los trabajadores, por ejemplo, de estas construcciones. Claro. Y pensé en un minuto ponerla, pero que no iba tanto en la línea como de lo que ya había construido. Entonces me pasaba que lo puse en un momento y me pareció que estaba como que, si bien era interesante el punto, parecía estar como un poco de más dentro de lo que ya había escrito. ¿Cómo Entonces, llegaba y hasta allá? Claro. claro, me pasaba como que si quería poner eso, tenía como que empezar a modificar todo el resto para que tuviera sentido poner eso y que no fuese como algo meramente anecdótico. Entonces como que ahí decidí sacarlo nomás. O sea, como que preferí no... Porque ya lo tenía más o menos escrito y como mi cabeza como lo leí dije ya, como que por lo menos va a un punto. Entonces como preferí dejarlo así antes de que agrandarlo quizás más y dejarlo como quizás muy suelto. Claro. Ahora bien, a propósito de eso, una decisión súper importante que uno tiene que tomar respecto a un texto es que no toda la película, parece de perogrullo lo que voy a decir, pero es esencial. No toda la película tiene que estar adentro de tu texto. Eso es clave. O sea, aquí está súper claro que es una parte de la película que te interesa a ti. La película es más grande. La película siempre va a ser más grande que el texto que escribe uno, no importa si el texto tiene 45 páginas. La película tiene las imágenes. Y por lo mismo hay algo que el texto completa en la reflexión que hacemos acerca del material, pero no es el material. Y por lo mismo siempre es un buen consejo tratar de encontrar un ángulo por donde entrar a esta casa. Y tratar de encontrar la puerta o tratar de encontrar la llave que me sirve para poder armar el texto, para poder construirlo y no salirme del mapa. De hecho, el único momento, fíjate, el único momento en que te eliges salirte del mapa es al final, pero eliges salirte del mapa para poder salir del mapa, para poder arrancarte de la película y poder firmar abajo, digamos, y salir. O sea, por lo general, y este es un consejo también, los textos suelen quedar más redondos cuando uno rescata alguna de las ideas anteriores para poder cerrar. Algo que en general, y este es un viejo truco, digamos, algo que por ejemplo en general uno puede insinuar y dejar inconcluso para cerrarlo al final. ¿Cachai? Y así la construcción termina, a propósito del tema de la película, la construcción termina más redonda. Una de las cosas más complicadas cuando uno escribe acerca de una película, sobre todo acerca de una película culturalmente importante, es tratar de encontrar un espacio en el comentario para ofrecer contexto. Y de hecho el contexto que ofreces tú, interesantemente, no tiene que ver con la forma en que se hizo la película, por ejemplo, sino que con tu idea. O sea, yo creo que en ese sentido lo confeccionaste súper bien, así que felicitaciones. Gracias. Muy bien. Siguiente, señores. Dudas, ganas de escribir sobre tal o cual cosa. Yo de partida me gustaría que en la próxima sesión pudiéramos revisar por lo menos unos 2 o 3 textos del filme de Torres Leiva. No solo porque Sebastián Cartagena y su equipo hicieron un tremendo esfuerzo de producción como para conseguirlo, sino que la razón por la cual la seleccionamos y la razón por la cual hicimos la gestión directa con José Luis es porque en nuestra opinión personal es uno de los filmes importantes para poder obtener una percepción más o menos adecuada acerca de, bueno, primero que nada, hacia dónde se ha dirigido el cine chileno.
¿Se acuerdan que está el tema del diálogo intergeneracional que en algún momento comentamos? En segundo lugar, está el otro diálogo, el diálogo artístico que va prolongándose película tras película entre Agüero y Torres Leiva. En tercer lugar, bueno, Torres Leiva debe ser probablemente uno de los novísimos más importantes, aunque no el más difundido. Y en cuarto lugar, esta película se pone al centro de la discusión de hoy día, la que tiene que ver con la relación del documental y la ficción. ¿Cuánto hay de ficción en este documental? ¿Cuánto creen ustedes que está fabricado? ¿Cuánto sienten ustedes que es un filme que continúa siendo un documental puro y duro? La pregunta es interesante, de hecho, y por lo mismo me gustaría que la discutiéramos, y de hecho quiero preguntarles a ver si alguno de ustedes ya ha visto la película, si la conoce de antes. ¿Alguien ya vio El viento sabe que vuelvo a casa? ¿En algún FESICH, por ejemplo? ¿O en algún otro festival? ¿O nadie la ha visto? Mr. Barraza la vio. Cuéntanos por chat. ¿Dónde la viste? ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? ¿Alguien más la vio? Ok, mientras nuestro amigo va dejando su testimonio en el chat, vamos a compartir pantalla hacia allá. Vamos a ver otra sección del viento sabe que vuelvo a casa. Uno de los momentos más interesantes del documental es cuando, de la parte documental de la película, es cuando la cámara de Torres empieza a seguir las andanzas de Agüero al interior de un colegio. Y se produce una tremenda lección acerca de cómo construir un documental en estos tiempos en que todo se vuelve documentable, tal como habíamos mencionado antes. Como hemos estado con problemas de audio, les pido que me avisen si no escuchan de inmediato, ¿ok? Se escucha muy bajito. Muy bien. Así que usted vivió aquí siempre, en esta casa. Siempre. No. Vivimos en otra casa, que fue detrás, y después hicimos esta casa. Y aquí estoy. Oiga, ¿y usted fue a la escuela aquí mismo? Aquí mismo. Y la gracia a Dios que no aprendí ni a leer ni a escribir bien. Porque si yo hubiera sabido leer y escribir, no iba a ser la mugre que soy. Siempre tiene, pero con personalidad. No todo para mí, siempre compartir con la gente que es más humilde, hay que ayudar.
Pero fue a la escuela. Yendo a la escuela, pero no acá. Nos tocó la escuela para arriba por la capilla de San Francisco, porque este era una sola isla, compartía con el centro de la isla. San Francisco, el centro de la isla. Es que a mí me interesa mucho saber cómo era aquí cuando usted era niña, cuando usted era chiquitita. Bueno, por eso que digo, cuando algunos conversan dicen estamos más mal, no estamos mal. Antes estamos mal. Porque antes no había botes a motor, no había nada. Ahora se ríe la gente. ¿Cuánto más un auto? Aquí lo llenan de autos. Hay una misa, una fiesta, la cancha no se puede ver de auto. Entonces eso ya da gusto. Porque la gente ya va moderna, se va modernizando de otra manera. Usted no había, me dice que no había lancha motor. ¿Cómo se movía usted? Con un bote velero a remo. A vela y a remo. Y a remo. ¿Y usted misma lo...? Yo también remaba para ir a Chao. Se embromaba, salía a la mañana, a las 9 de la mañana, pongámosle. Y veníamos como a las 6 de la tarde. Ahora esa lancha puede hacer 2 viajes, esa lancha que puso el gobierno. 2 viajes al día. ¿Y su papá nació aquí también? Nacido y creció. ¿Y su abuelo? Mi mamá, mi abuelo no. Mi abuelo creció en otra isla. Fue Tenac. ¿En Tenac? Ah, pero aquí al lado. Sí, al lado. Pero la mamá de mi abuelito no fue de acá. Fue de España. ¿De España? Vinieron a migrantes en Ancud. De migrantes. Y siempre decía el abuelito, usted por la parte de mí no van a ver ni una familia. Porque mi madre no fue de Chile, fue de España. Margarita Ángel. Margarita Ángel. Ángel. ¿Ángel el apellido? ¿Apellido? ¿Usted no lo ha escuchado? No. Qué raro. Ángel. Sí, pues. Oiga, ¿y se casó usted? No. Soltera. Porque si también, nadie sabe. Si llevo un hombre, la mujer, hoy día no sirve la mujer para un hombre. O la mujer lo mismo. Apenas se miran y se mandan a cambiar. A esa vida. Yo no le aguanto ni medio. Ha vivido bien sola. Sola, feliz. Y estoy aquí. Y recibo cualquier persona. Pero hay que decir la verdad. Y la verdad siempre amarga. Mi papá sí fue socialista, pero socialista sano. ¿No ve que salió el sol? ¿Tipo? Antes de las 12. Son las 11. Oiga, entonces, ¿a dónde me recomienda que vaya a ver ahora? ¿Alguna persona, alguna conocida suya? No sé, no. Usted conozca. Salió a conocer y usted tiene que conocer. Yo no tengo por qué decirle vaya ahí, no. El que sale a conocer, salga a conocer. ¿Qué me dice? No porque sea el mismo de mi papá, pero no me interesa. El que sale a conocer, tiene que conocer la isla, conocer la gente. Si es la persona uno mismo, claro. Yo no le puedo dar datos. Yo no le puedo dar nada de datos. Nada de datos. ¿Qué les parece esta escena? ¿Les parece que es un filme de ficción o no? ¿En qué género meterían esto? ¿Es documental o es ficción? Se abre el micrófono otra vez. En el chat ya nos están dando pistas. ¿Pero qué piensan ustedes? Don Daimo, ¿tiene algo que decir si está por ahí o parece que ya no está?
o Paula Jorquera, que había intervenido antes. Paula, ¿qué piensas tú? ¿Esto es ficción o es documental? Es que como, ¿cuál es el límite entre una y otra y todo eso? ¿Qué define realmente lo que es ficción documental? Pues si Sí, ella vive... pero dale tú, ¿cuál es tu instinto acá? ¿Qué es lo que te dice el estómago? ¿Qué te tinca? Es una ficción documental. No sé qué responder realmente. Yo pienso que bien podría ser un documental Ujú. dando la vida de ella. No sabría responder realmente. Me pillaste desprevenida. Ok, don Alberto Blest. ¿Qué opina usted? A mí me pasa, no sé, si me preguntas, quizás para mí es documental, pero este documental como, no sé, como de estos tiempos, como, como de este último tiempo, de esta última década. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que me gusta esto de las cámaras, la cantidad de cámaras, que es algo que tú comentaste hace un rato. Bueno, y que Mr. Barraza acá lo está señalando, ojo. Sí, Eso es súper importante. como que hubiese cámara en todos los lugares, y eso también le da esta tendencia que no haya control sobre la cámara y nadie esté preocupado, sino que pareciera que hubiese cámara que captara toda la trayectoria o todo el circuito que se va haciendo, el guión que se va armando en la película. Eso por un lado. Y lo otro que me parece súper interesante, que siempre me ha parecido interesante, es este trabajo que hacen entre los dos. Y especialmente la postura que tiene en todas las películas, como tan seria que tiene, tan pragmática en una relación tan transparente de Ignacio Agüero. Y como que me dice la impresión de que él como que se empezó a filmar después de haber filmado a la Alicia Vega en 100 años en 100 niños esperando un tren. Como que tengo esa impresión, y empezó a jugar ahora con Torres Leiva, empezaron a trabajar en conjunto. Eso es lo que podría como pensar inicialmente. Tal como dice Alberto, y tal como dice Mr. Barraza en el chat, la presencia la presencia de más de una cámara nos impulsa desde ya a tratar de pensar que esto es un docu. Perdón, que esto no es un docu, que esto es una ficción. Que es más complicado de lo que parece esta manera de trabajar. Ahora, hay otro detalle. El detalle no es menor, es ella. Ella, de hecho, domina la escena de una manera que el propio Agüero queda no solo en un espacio secundario, sino que medio arrinconado al interior del plano. O sea, hasta lo retan, lo fletan y lo retan. Y le dicen, no, o sea, usted, yo no le puedo dar ninguna opinión acerca de cómo está isla, usted tiene que ir. En ese sentido, el verdadero animador de la escena es ella, el verdadero actor de la escena es ella, y, y ahí entramos un poco en el mundo documental, donde el personaje finalmente, el carisma del personaje, el atractivo, la apariencia, eh, los modos de hablar y los modos de moverse en cámara se convierten en los protagonistas. Ahora, es un punto de reflexión importante a la hora de poder pensar en el filme. Así que, desde ya, los invito a ver la película, los invito a seguir escribiendo en el blog, los invito a comentar lo que está escrito en el blog, por cierto. Acuérdense que una crítica no es crítica hasta que la comentan, e incluso, y da lo mismo si uno está de acuerdo o no con ella, digamos, se puede, hay espacio para ponerlo, somos democráticos, obvio. Y en último término, sí, eh, espero ver más ejemplos. En la próxima sesión vamos a estar revisando esto, pero
con el beneficio de algo extra. Y es algo que voy a dejar elaborado para que ustedes lo vayan escuchando el fin de semana. Van a ser unos pequeños audios donde en el fondo voy a comentar diversos aspectos de la escritura crítica, de la lectura de la crítica y en último término de la invitación a desarrollar un pensamiento crítico. Así que eso se los voy a hacer llegar a través de el mail del FESIC. ¿Alguien quiere tomar la palabra al final? Se abre el micrófono por última vez. ¿Nadie? Bueno, entonces me despido. Pásenlo bien, escriban harto y sobre todo vean muchas películas. Paula. Ok, nos estamos viendo entonces. Chao. Chau. Gracias. Bien, buenas noches. Chao, chao. Chao.